esta preciosa noche. Quien te habla es el pastor Roel Luis Rodríguez en nuestro programa radial Portafolio Eclesiástico. Un programa radial que trae a la iglesia una conciencia, un conocimiento más allá del que, ¿verdad?, hemos aprendido, porque la palabra dice que la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera, será mayor. Mi alma adora la gloria del Señor. Y estamos aquí en radioestruendo.com en tu programa Portafolio Eclesiástico. Estos son los números para llamar: 508-860-3706 si necesita oración, 508-860-3706, o para cualquier información que usted no entienda de estos mensajes, estamos disponibles. También te puede comunicar con el pastor Jorge David Sánchez, que es el encargado de la emisora, para poder, ¿verdad?, cualquier preguntita o cualquier situación respecto a mi persona, que es algo que no puedan entender, podemos aclararle la palabra del Señor, porque no hay nada oculto debajo del cielo. Mi alma adora la gloria del Señor en esta hora, y dice que todo lo oculto es salido a la luz. Estoy más que contento porque me encuentro aquí con mi hermano Nulián, que siempre está con nosotros. Mi alma adora la gloria del Señor, y que es un fiel operador, ¿verdad?, de controles, y un predicador de la palabra del Señor. Estamos pues conociéndonos, estamos aprendiendo juntos muchas cosas de la palabra, y estoy más que contento. Pero antes de comenzar, quiero primeramente enviarle un saludo cordial al evangelista Jesús Velázquez, mi cuñado, a su esposa Yelisa Velázquez, que están en Houston, Texas, y están escuchando radioestruendo.com. Oye, Nulián, está expandiéndose la transmisión hasta lugares remotos. Estamos más que contentos, ¿verdad?, que estas personas pues también estén apoyando la palabra del Señor a través de, ¿verdad?, de los labios de este servidor que está aquí, y de todos los que llevan el programa radial en radioestruendo.com, una emisora que ha sido de bendición y que va a llegar a muchos lugares. Pero antes de comenzar, también quisiera presentar rapidito a mi hijo, el evangelista Luis Javier Rodríguez, para que les dé un saludo cordial y cálido a todo aquel pueblo que nos está escuchando en esta preciosa hora. Dios le bendiga y Dios le guarde. Que le habla es Luis Rodríguez Jr., evangelista para la gloria del Señor. Para mí es un honor, ¿verdad?, poder estar en este lugar y estar a punto de apreciar la palabra del Señor. ¿Verdad?, les suelto que se gocen y que escudriñen la palabra, ¿verdad?, que han de escuchar. Porque no es simplemente creer lo que oigamos, sino verdaderamente lo que está en las Escrituras. O sea, no venimos a confiar en hombres, sino en el Señor. Y el Señor nos dejó su palabra para que escudriñemos lo que Él nos dejó. Porque aquí, ¿verdad?, nos habla de la verdad, y pues espero que se gocen con la palabra, ¿verdad?, que han de recibir, y sobre todo escudriñen las Escrituras, porque no es lo que el hombre dice, sino lo que la palabra, lo que el Señor nos dejó en sus palabras. Y pues espero, ¿verdad?, que se gocen con esta palabra. Hasta aquí mi parte, y pues les dejo a Luis Rodríguez con ustedes. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Cuando ustedes nos escuchen oír hablar algunas palabras en idioma hebreo, la palabra roé significa el que ve más allá, significa pastor. Y estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder estar aquí en esta noche. Esta noche tenemos una palabra para toda aquella persona que se llama iglesia, que se llama pueblo, que se llama congregación, y en hebreo que se llama Kehilá del Eterno, que está en los cielos, y a la diestra de Él se encuentra su Hijo, y con nosotros el ayudador, el consolador, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Vamos a buscar en el libro de Isaías, una palabra tremenda, una palabra profética. Libro de Isaías, palabra de Yahweh, Yod Hei Wah Hei. Son las 4 letras que se le dieron a Moisés en el Sinaí, cuando le dijo: dile que yo soy el que soy. Se le dio en el original hebreo Yod Hei Wah Hei, 4 letras consonantes que se pronuncian Yahweh. Y Yahweh nos ha dado una palabra a través de su profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Como la palabra es santa, Kadosh en hebreo, se lee en el nombre de Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo. Amén. Oí cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová,
crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocando a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Mire lo que dice el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, oh Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. El número 17 dice, el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser blanca como la lana. Mi alma adora la gloria del Señor en esta hora. Y estaremos trayendo un tema de reflexión titulado Adoración y oraciones que no llegan al trono. Escuche otra vez. Quiero repetirlo. Adoración y oraciones que no llegan al trono. Lo primero que tenemos que reconocer, que cuando comienza el profeta Isaías a traer palabra de Yahweh, lo primero que hace es explicarle a los dos testigos que tenemos en contra, que son el cielo y la tierra. Por eso es que dice que en aquellos tiempos habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque el cielo y la tierra que habían antes pasaron. ¿Por qué? Porque ellos son testigos de que de nuestras iniquidades. Por eso es que dice, oíd cielo y escuchad tu tierra. Porque habla Yahweh, porque habla Jehová. Este es el versículo 2 del capítulo 1. Pero el versículo 3 me enseña algo muy importante que voy a traer a colación, que un pueblo escogido por Dios, no por ser el mejor, sino por ser el más miserable, es galardonado, se le da unos atributos, se le da una vestidura, se le da unos mandamientos, se le da un título y se le da el sello de que es pueblo de Dios. Pero como dice el versículo 2, dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Pero el versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Para mí es un privilegio poder desglosar esta palabra, desglosar esto en códigos bíblicos, porque el mismo Dios está comparando su propio pueblo con un buey y con un asno. O sea, dice que el buey y el asno son más inteligentes que su propio pueblo, porque cada animal que está mencionado en este lugar tiene el conocimiento de su dueño y tiene el conocimiento de su señor. Cada uno conoce quién es su dueño y quién es su señor. Mi pregunta en esta hora, ¿tú conoces quién es tu dueño? ¿Tú conoces quién es tu señor?
Dice la palabra, mi pueblo no tiene conocimiento. Y esto yo lo traje verdaderamente a la escuela bíblica de mi congregación en esta preciosa noche antes de llegar aquí. Pero quiero compartirlo con el pueblo. Porque yo tengo una serie de jóvenes que estoy sembrando la semilla del evangelio para cuando ellos se conviertan en jóvenes adultos puedan llevar un evangelio con seriedad, puedan llevar un evangelio con entendimiento, puedan llevar un evangelio dictado por la misma palabra del Señor y no por conceptos humanos. Mi alma adora la gloria del que vive para siempre. La Biblia dice que ellos no conocían, mi pueblo no tiene conocimiento. Israel no entiende. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? En los tiempos de Isaías, ya Israel había alcanzado su tierra prometida. Ya Israel había heredado en cada tribu de la misma nación, había heredado un pedazo de tierra en la tierra prometida. Pero tenemos una situación bien difícil. La palabra me dice que después que Moisés le da la autoridad, porque Dios, Yahweh, se lo exigió que le diera la autoridad a Josué, porque él no iba a ver la tierra prometida. Sabemos que hubo una situación en la cual Josué no se preocupó por multiplicar, mi alma adora la gloria del Señor, el conocimiento de Yahweh. Dice que cuando Moisés y los ancianos murieron de la tierra de Israel, la próxima generación no conocía a Jehová. La próxima generación no conocía a Yahweh como lo conozco yo en hebreo. Qué bueno es el Señor. Ahora bien, dice la palabra, y vuelvo y repito, en el versículo 3, mi pueblo no tiene conocimiento. Y nos damos cuenta, alrededor de la palabra, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice de la siguiente manera, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí estamos hablando del conocimiento. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, o Yahweh, como lo conozco yo en hebreo, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú profundices en su palabra. Él quiere que tú deseches todos aquellos comentarios bíblicos basados en pensamientos y conceptos de hombre y tú comiences a estudiar la verdadera palabra desde su origen. Porque eso es lo que te va a dar a ti, que el entendimiento de la palabra es que tú vas a comenzar a descodificar, alma mía, adora la gloria del Señor, la palabra, y vas a comenzar a recibir sus beneficios. Y estamos predicando bajo el tema adoración y oraciones que no llegan al trono. La palabra dice, en este mismo capítulo 1 del libro de Isaías, dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Quiero explicarte esto de lunas nuevas, días de reposo y convocar asamblea. Son cosas que similan o que simbolizan adoración, porque son lo que dice en el libro de Génesis capítulo 1, cuando tú ves que dice que formó las lumbreras para señalar estaciones. La palabra verdaderamente original dice para las moedín, para las fiestas, para tiempos señalados, y son los roscodes, lunas nuevas y días de reposo. Nosotros no conocemos esto, pero si vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16, vamos a encontrar algo que a muchas personas le han pasado por encima, pero no se han percatado de lo que verdaderamente dice eso. Ese lugar ahí, ese lugar de Colosenses. Alma mía, adora la gloria del Señor. En el libro de Colosenses,
capítulo 2, versículo 16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que encontramos lo mismo que está en el Tanaj, como se dice en hebreo, en el Antiguo Testamento, lo volvemos a encontrar el apóstol Pablo, hablando en el libro de Colosenses, explicándole a la congregación de Colosenses que nadie lo juzgue, porque por un estilo de vida dietético que ellos llevan. Que nadie lo juzgue por tener días de fiesta, o días de reposo, o lunas nuevas. Hay personas que no conocen qué sucedió aquí. Son situaciones que nosotros tenemos que escudriñar. Era de la manera en que el pueblo de Israel adoraba a su Señor. Era de la manera en que el pueblo de Israel conectaba espiritualmente con Yahweh a través de estas fiestas y a través de estos días de reposo. Pero en realidad, como ellos estaban pecando deliberadamente, esto no hacía una diferencia en la adoración. Esta adoración no llegaba, sus oraciones no llegaban. Mire cómo dice aquí mismo en el capítulo 1 del libro de Isaías, seguimos en este capítulo, dice: cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Limpiaos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahora me gusta el versículo 17 porque dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Y después 18 te dice: venid luego, dice Jehová, dice Yahweh, como lo conozco yo en hebreo, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos, vendrán a ser como blanca lana. O sea, mira lo primer paso que te da. Antes de tú poder venir donde Él, para que pongamos las cosas a cuenta, entonces tú ser perdonado, dice que tú tienes que aprender a hacer lo bueno. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo correcto, ¿verdad? Aprender a hacer lo bueno. Y después que tú aprendas a hacer lo bueno, dice que tienes que restituir al agraviado. O sea, si tú has herido a una persona, si tú has hecho daño a una persona, tú tienes que primero, antes de venir a Dios, porque a nosotros no nos enseñaron esto. A nosotros nos enseñaron simplemente que nosotros sí le pedimos perdón a Dios, pero Él tiene un orden. La palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16 es un versículo muy conocido, que dio a su Hijo unigénito. Pero la palabra mundo, cuando la buscamos en la concordancia Strong, significa cosmos. Y cosmos significa orden. Mira cómo se escucha ahora: de tal manera amó Dios el orden, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sabemos en cuanto a esto? Este es el plan de salvación. Que como Él amó el orden, Él necesita darte al Hijo para que tú te arrepientas de tus pecados, busques al Padre a través de su Hijo, y así de esa manera Él puede recoger ese remanente, destruir lo desordenado y volverlo a restaurar, como Él dice el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo del 17 al 21. Yo lo voy a buscar rapidito, porque a mí me gusta hablar por la palabra. Porque dice la Biblia: conocer la verdad y la verdad os hará libre. ¿Es así, Lunia? No es así. Mira cómo dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 17 al 21. Que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, aunque de cierto es necesario que Él reciba en el cielo, que en el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea, estamos viendo, amó el orden. Hay un orden. Hay cosas, ¿verdad?, que nosotros
no hemos aprendido porque no hemos profundizado mucho en la palabra. Si nosotros hacemos cualquier tipo de infracción, si nosotros rompemos, nosotros pecamos contra nuestros hermanos, dice la palabra en el libro de Isaías que primero tenemos que aprender a hacer el bien, restituir lo que hemos hecho como hizo, ¿verdad? Como hicieron muchos hombres, y asimismo de esa misma manera aprendemos a hacer las cosas correctamente y venimos donde el Señor, ¿verdad? Para que Él entonces coja nuestros pecados y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, como lo conozco yo en hebreo, ¿verdad? Por su nombre original en hebreo, pues los pecados son perdonados por la sangre del Cordero inmolado. Es para mí más que un privilegio estar predicando esta palabra. Este es el tema: adoración y oraciones que no llegan al trono. Tenemos que seguir un orden. Tenemos que escudriñar estas escrituras. No podemos seguir poniéndole a esto nuestra propia opinión, porque el mismo Yeshua HaMashiach, el mismo Jesucristo dijo, bien han desechado los mandamientos de Dios para seguir, ¿verdad? Con la doctrina de los hombres, con la tradición de los ancianos. Le estaba hablando a un pueblo, le estaba hablando a unas personas que verdaderamente habían olvidado nuevamente la doctrina que se habían enseñado desde el principio. Por eso es que Yeshua HaMashiach dice, en el libro de Juan 3:4, dice, si me amáis, guarden mis mandamientos. Y esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a entender, porque dice, de esto cuelgan la ley y los profetas, que ames a Dios sobre todas las cosas y ames a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú, para entender cómo amar a Dios sobre todas las cosas, tú necesitas saber 4 ingredientes que se encuentran en los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. El tercero es, no tendrás mi nombre en vano. El cuarto, santificarás mi día de reposo. Esos 4 mandamientos son los que te enseñan a ti a amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú sigues más adelante para amar a tu prójimo como a ti mismo, lo primero que tú tienes que entender, el 5.º mandamiento, es que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. El 6.º mandamiento dice que tú no puedes robar. El 7.º mandamiento te dice a ti que tú no puedes cometer adulterio. El 8.º mandamiento dice que tú no puedes matar. El 9.º mandamiento te dice que no puedes mentir. Y el 10.º mandamiento te dice a ti que tú no puedes codiciar. Y estamos predicando bajo el tema adoración y oraciones que no llegan al trono. Hay una situación, ¿verdad?, que estamos experimentando en estos días que no es diferente a la situación que se estaba experimentando cuando Jesucristo y los discípulos predicaban el Evangelio. La misma palabra nos explica en el libro de los Hechos, capítulo 24, 14, y vamos rapidito ahí. Hechos 24, 14. El apóstol Pablo diciendo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, cuando el apóstol Pablo te dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, no es la misma palabra de creer que nosotros los puertorriqueños tenemos, porque creer para nosotros es una palabra de duda. Yo creo que puede ser que esté allí. Yo creo que quizás lo encuentres en aquel lugar. La palabra creyendo o yo creo en el hebreo significa que yo practico, que yo, ¿verdad?, creo y practico y estoy seguro de lo que estoy haciendo, lo que está escrito en la ley y en los profetas. Porque es, ¿verdad?, el fundamento del Brit Hadashah. El Brit Hadashah se llama el pacto renovado, el Nuevo Testamento. Necesitamos tener el libro completo para poder, ¿verdad?, tener el conocimiento amplio. La Biblia tiene 2 hemisferios como el cerebro de nosotros. El cerebro de nosotros tiene el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. La Biblia tiene el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú solamente predicas o crees en el Antiguo Testamento, tienes un problema y se llama legalismo. ¿Por qué? Porque tu vida está basada en la ley. Ahora, si tú desechas el Antiguo Testamento y entras solamente en el Nuevo Testamento, lo que vas a vivir es en emocionalismo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento te trae una bendición de gracia que verdaderamente trae paz, trae alegría, trae gozo. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que combinar los 2 hemisferios, que es la Biblia completa. ¿Para qué? Para que tú tengas ese gozo, para que tú tengas
esa vivencia, esa alegría, esa llenura, pero con una responsabilidad de instrucciones. ¿Cuántos pueden adorar en esta hora? Por eso es que es bien importante. Tú no puedes saber el contenido de un libro si solamente tú lees el final del libro. Tienes que leer el libro completamente para tú entender el concepto básico de un libro. Por eso las raíces hebreas, yo invito a las personas, ¿verdad?, que escudriñen un poco más el original con que se escribió la Biblia, porque vas a encontrar cosas que te vas a sorprender. Por ejemplo, en el tiempo de Jesucristo, cuando Él estaba predicando el Evangelio, habían 4 grupos que estaban debatiendo la mejor interpretación de la palabra. En aquel tiempo, yo quiero que ustedes entiendan que no existía el Nuevo Testamento cuando Jesucristo predicaba, porque los que hemos estudiado un poquito más sabemos que el primer libro que adjudican, si no me equivoco, es el libro de Marcos, se escribió en el libro 66 después de Cristo. O sea que estamos hablando que en este tiempo estaba Jesucristo predicando, estaba, ¿cómo se dice?, trayendo un evangelio, estaba trayendo las promesas que ya estaban escritas en Isaías, pero ellos no entendían. ¿Por qué? Porque habían 4 grupos, y yo se los voy a mencionar en esta noche, y estoy predicando bajo el tema adoración y oraciones que no llegan al trono. Habían 4 grupos que estaban debatiendo según su mejor interpretación. Número 1, estaban los saduceos, que solamente creían en los primeros 5 de Moisés y no creían en los profetas ni en los escritos. Número 2, estaban los sicinios, que eran gente que habían salido de una descendencia de sacerdotes que se fueron al desierto de Qumran para el tiempo de que los macabeos tuvieron una guerra con los greco-egipcios. Esto es historia, hermano, lo que yo le estoy diciendo a esta hora. Estaban también los fariseos, que eran los intérpretes de la ley, que sí creían en los 5 libros de Moisés, en los profetas y en los escritos. O sea, en todo el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento, y eran los que interpretaban la ley. Entonces estaban los celotes, que eran los terroristas de aquel momento. Entonces, ¿qué sucede? Estos cuatro grupos eran 4 grupos de personas que estaban debatiéndose, porque los fariseos y los saduceos estaban encontrados, porque los saduceos trabajaban en el templo y los fariseos trabajaban en las sinagogas. Y no es distinto a lo que nosotros estamos viviendo hoy. En todos los tiempos han habido debates. Yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón. Por eso es que Jesucristo decía, ustedes hagan lo que ellos dicen. Está hablando de los fariseos. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos ponen carga sobre la gente que ellos mismos no pueden llevar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, a estas personas, por eso es que nosotros vemos que cuando Jesucristo, y no me he salido del tema, o Yeshua HaMashiach, como yo lo conozco, comenzó a predicar un evangelio y decía que había una parábola de un hombre, de un publicano, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de eso, verdad, Nulian? Decía un publicano y un fariseo. Y el publicano se daba con el puño en el pecho, arrepentido de sus pecados, y el fariseo decía, gracias, Padre, porque no soy como él. Y la oración que llegó fue la del publicano arrepintiéndose de la persona que él era. Usted ve, estamos predicando bajo el tema adoración, oraciones que no llegan al trono. No es simplemente por tú tirarte de rodillas. Dice, un corazón contrito y humillado, él no rechazará. Tiene que estar contrito y tiene que estar humillado. A veces nos creemos ametralladoras. Nos tiramos de rodillas y bla, 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 bla. No, yo voy a bombardear. ¿Tú vas a bombardear para dónde tú vas a bombardear? Tú tienes una conversación con el Rey del Universo. Tú tienes que entender lo que tú estás haciendo. Como dice el apóstol Pablo, tenemos que hacer todo con entendimiento. Tú no puedes bombardear para el cielo, porque el cielo no es una zona de guerra. Cuando tú te vas a poner a orar, tú vas a conversar con tu Padre. Tú vas a llevar una conversación. Entonces tú tienes que sentarte, número 1, entender la autoridad que tiene el Padre sobre nosotros y sobre los cielos y la tierra. Eso te debe dar un canilleo en la rodilla. ¿Verdad que sí? Primero, antes de romper a exigir y a pedir, glorificar su santo nombre, como te dio Jesucristo en el Padre nuestro que está en los cielos. Te dio un patrón para que tú sepas que santificado sea tu nombre, que primero tú lo pones en su gloria, reconociendo su autoridad. Entonces poco a poco tú comienzas a conversar lo que tú tienes que conversar con él. Y estamos predicando bajo el tema adoración y oraciones que no llegan al trono. La palabra me dice
En el libro de Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Porque piden para sus propios deleites. Para gastar en sus propios deleites. Y nosotros tenemos que saber lo que nosotros pedimos. Yo le estaba diciendo esta noche a la congregación de Marlboro, que yo estoy llevando por la misericordia de nuestro Señor, le estaba explicando que nosotros tenemos que pedir por los demás. Porque la palabra misma te dice, buscar el reino de Yahweh, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y las demás cosas vendrán por añadidura, o sea que van a ser añadidas automáticamente. Si tú crees la palabra, tú vas a saber que automáticamente todas estas cosas van a venir. Busca el reino. Vamos a buscar el reino, vamos a escudriñar las escrituras, vamos a conocerlo. Porque Él dice, conóceme. A Yahweh le gusta que lo conozcan, a Dios le gusta que le conozcan. ¿Y cómo nosotros lo conocemos? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Yo quiero que busquemos el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, y dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mira qué tremendo, como dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar la escritura. Hay que bogar más adentro. Hay que preocuparse por estudiar no simplemente la versión que tenemos ante nuestros ojos. Tenemos que buscar el origen. Yo siempre he hecho esta anécdota, siempre he traído, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Yo soy un puertorriqueño y yo conozco lo que es un café puya. Pero si yo le pregunto a mi tercer hijo Damián, que nació en la ciudad de Miami y se crió en los Estados Unidos, y le digo, ¿tú sabes lo que es un café puya? Él no sabe lo que es un café puya. Es un café sin azúcar. Pero él no lo sabe, ¿por qué? Porque ya esa generación perdió parte de la cultura puertorriqueña y comenzó a practicar la cultura anglosajona, la cultura americana. Mira lo que le sucedió al pueblo de Israel. Estuvo 400 años en Egipto, y cuando Jehová los saca de Egipto, que pasan por el Mar Rojo, dice la palabra que cuando Moisés subió al Sinaí, lo primero que hicieron un intermediario. Pues tenemos que estudiar eso a profundidad. Hicieron un intermediario entre Dios y ellos, como Egipto le había enseñado, porque llevaban 400 años y habían perdido la cultura hebrea completamente. ¿Cómo yo te pruebo esto? Porque lo primero que ellos hicieron, cuando pidieron hacer un becerro, que le pidieron a Aarón que le hiciera un dios, Aarón le dijo, deme los zarcillos. ¿Cuándo usted ha visto en la palabra del Señor que los hebreos usaban zarcillos? Es una marca egipcia. O sea que habían perdido la cultura a través de sus generaciones. Inclusive habían olvidado el nombre de su Dios. Moisés le pregunta a Dios, ¿quién le dijo a los hijos de Israel que me envió? Dile que Yohei Bahei, que son las 4 letras consonantes del hebreo, te envió. Mal traducido en la Reina Valera como el gran yo soy. Eso no quiere decir. Yod-Hei Bahei es Yahweh, el que existe por sí mismo. Es diferente, ¿verdad? Cuando uno conoce la raíz. Por eso es bien importante buscar la originalidad de nuestro evangelio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué te digo? Ellos habían olvidado su nombre, porque Adán conocía el nombre de su Dios. Enoc conocía el nombre de su Dios. Abraham conocía el nombre de su Dios. Conversaba con él, comía con él. Y el pueblo, según su cultura, fue desvaneciéndose. Los 400 años en Egipto habían perdido su identidad y habían perdido su carácter y habían perdido su creencia en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Qué tremendo, ¿verdad? Y estamos predicando bajo ese precioso tema, oración, adoración y oraciones que no llegan al trono. Podemos buscar y seguir navegando a través de la palabra y vemos, ¿verdad?, que
a través del libro de los Proverbios podemos seguir encontrando diferentes tipos de instrucciones que nos dice que Dios aleja los ojos de las personas, ¿verdad?, cuando no están haciendo las cosas bien. Dice ¿verdad?, que mira al altivo de lejos, al humilde lo mira de cerca. O sea, muchas veces tenemos que aprender verdaderamente cómo reacciona nuestro Dios, cómo reacciona nuestro Elohim, como se llama en hebreo. Eso es un título que se le dio en hebreo, Elohim, el poderoso, cuando nosotros estamos haciendo las cosas incorrectamente. Nosotros no podemos venir a adorar a nuestro Dios a nuestra comodidad, ni ajustar la palabra a la comodidad de nosotros, a nuestra vida. Nosotros tenemos que ajustar nuestra vida a esta palabra, para que nosotros podamos ver grandes cosas en nuestra vida. Yo siempre he dicho que para mí la Biblia ha sido un código de vida. Yo obedezco, Él me bendice. Deuteronomio 28, siempre lo digo. Yo lo desobedezco, Deuteronomio 28:15. Él mismo me maldice. Entonces, cuando yo lo obedezco, las cosas en mi vida comienzan a fluir. La economía, la salud, la estabilidad emocional, la estabilidad matrimonial, la estabilidad familiar. ¿Entiendes? Él me enseña cómo trabajar con mis hijos, Él me enseña cómo trabajar con mi casa, Él me enseña cómo trabajar con mi familia, cómo trabajar con mi ministerio, mi alma adora la gloria del Señor. Y Él comienza a abrir puertas. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo su palabra. Y cada vez me gusta escudriñar más. ¿Por qué? Porque esto es para mi bien, esto es para mi beneficio. Y las personas que me están escuchando, yo siempre, cuando predico, yo le predico a la iglesia. O mejor dicho, yo le enseño a la iglesia, porque la predicación es para los del mundo. La palabra predicar significa anunciar, y la iglesia ya sabe el anuncio. Ahora, la iglesia necesita la instrucción, la iglesia necesita el entendimiento, la iglesia necesita la madurez, porque el apóstol Pablo dice que cuando yo era niño juzgaba como niño, ¿verdad? Pero ahora dejé las cosas que eran de niño. O sea, tenemos que comenzar a caminar en madurez. Tenemos que comenzar a entender que nosotros, si no damos fruto, vamos a ser cortados y echados al fuego. Tenemos que entender que tenemos que esparcir esta palabra, que tenemos que ir y hacer discípulos. La palabra discípulo significa estudiante. Nosotros tenemos que ser alumnos. ¿Para qué? Para que ellos se conviertan en maestros. Me sorprende cómo el apóstol Pablo coge un niño llamado Timoteo y cuando joven ya era un pastor. No esperó 14 años para ponerlo como pastor, ni 20 años. ¿Por qué? Porque mucha es la mies y pocos son los obreros. Necesitamos que gente, por eso es que yo le predico al pueblo del Señor que está escuchándome en esta hora. Necesitamos que gente abandone ese miedo de poder predicar esta palabra. Necesitamos gente que coja verdaderamente madurez en esta palabra y comience a predicar una palabra verdadera. Mire lo que dice el libro de Corintios. La otra vez yo prediqué sobre esto. Y es bien importante que nosotros entendamos esto. Primera de Corintios, capítulo 2. Hay algo bien importante. Mira cómo dice. Esto, Primera de Corintios, perdóname. Capítulo 2. Porque es bien importante la palabra madurez. Mire cómo dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren esto, el versículo 6, aquí es donde los quería llevar. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Qué lindo es el Señor, ¿eh? Cuando te revela es un misterio, cuando te revela su palabra,
cuando solamente no es el logo, sino la profundidad, comienza a brotar ríos de agua viva y comienza a salir su revelación. ¿Para qué? Para tú exponerla, no es para tú glorificarte. Es simplemente para tú poder ayudar a otra persona que te está escuchando quizás por esta onda radial y está escudriñando y está encontrando cosas que no había encontrado antes. ¿Para qué? Para que su vida sea restaurada, para ellos también coger una posición en el reino, porque es bien importante, cuando tú conozcas tu posición en el reino, tú vas a recibir la revelación. Yo quiero que tú entiendas esto, tú tienes una posición en el reino. Una posición bien importante. Como te dije, mucha es la mies y pocos son los obreros. Esta palabra tiene que seguir siendo predicada. Déjame decirte una cosa, yo estoy viendo un avivamiento, algo se está moviendo especial a través de la atmósfera en estos últimos meses. Y yo quiero que tú entiendas que es que Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo de Dios, está haciendo un movimiento, está haciendo algo grande. Yo te invito a que seas parte, mi alma adora la gloria del Señor, de este avivamiento. Despierta tú que duermes en esta hora. Escudriña las Escrituras. Comienza a instruirte. Trae palabra del Eterno. Trae palabra de Yahweh. Trae palabra de Dios. Búscate un discípulo. Construye algo para que esta palabra siga siendo predicada. La palabra dice, como te expliqué, que cuando Josué y los ancianos murieron, la próxima generación no conocía a Yahweh. O sea, la próxima generación no era que no sabían quién era, no tenían intimidad. Porque cuando tú conoces a una persona, quiere decir que tú tienes una intimidad con esa persona, tienes una amistad cerrada con esa persona. Pero cuando Josué y los ancianos murieron, la próxima generación, dice la Biblia, no conocía a Jehová. Es nuestra responsabilidad en estos días que la próxima generación conozca a Jehová. No que lo conozca como un gatito manso, como muchas veces nos han enseñado, que no, vete a pedirle perdón a Dios. No, si dañaste a tu prójimo, pídele perdón a tu prójimo, entonces vete a pedirle perdón a Dios. O sea, hay un orden. Nosotros tenemos que saber que la palabra está ordenada. Nosotros tenemos que saber que hay unas instrucciones y unos estatutos. ¿Para qué? Para nosotros poder descodificar esta palabra. Yo le digo a mi congregación que la palabra del Señor es una constitución como la Constitución de los Estados Unidos. Es un código de inmigración para nosotros poder vivir en la Nueva Jerusalén. Para que los inmigrantes puedan vivir en los Estados Unidos, ellos tienen que estudiar la historia y la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad que sí? Pues para nosotros poder vivir en la Nueva Jerusalén, nosotros tenemos que saber la historia de Jerusalén y también tener los códigos bíblicos y también entender su Constitución. Porque la palabra dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, que por las obras de la carne, nosotros no podemos heredar el reino de Yahweh, el reino de Dios. Entonces eso es una constitución, eso son unas normas. O sea que tú tienes que entender que hay unas cositas, ¿verdad? Y yo te las voy a leer para recordártelas, que te alejan de tu ser partícipe o de tu poder inmigrar en el momento difícil aquí a la Nueva Jerusalén, como lo conocemos, ¿verdad? Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Ahora es que vamos, iglesia: enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es algo que verdaderamente está escrito. No podemos seguir ignorando esto, porque como dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo se destruyó porque le faltó el conocimiento. Y las oraciones, mientras tú practiques estas cosas, no van a llegar ni las oraciones ni la adoración al trono. Y si no llega al trono, no hay bendición, no hay una respuesta. No me digas entonces que es que Dios no te ha dado lo que estás pidiendo porque es en el tiempo de Dios. Tú vives en el tiempo de Dios. Te voy a decir una cosa: cuando tú te bautizas, escucha bien, tú mueres a la vieja criatura y vives en Cristo.
entre medio del bautismo y la vieja criatura no hay un intermedio. Sales de la vieja criatura, que ese es el tiempo del diablo, cuando tú hacías cosas pecaminosas, y entraste en el tiempo de Dios. No me uses esa excusa. Vamos a dejar esa excusa en la iglesia de que no es el tiempo de Dios. Usted está en el tiempo de Dios porque nosotros estamos en un conteo regresivo. El mismo apóstol Pablo dice, el tiempo está más cerca de cuando creíste al principio. Y eso fue el apóstol Pablo, hacen como aproximadamente como 2000 años por ahí, o 1990 años atrás, aproximadamente. Estamos más cerca, y él dijo que estamos más cerca, o sea que nosotros estamos más cerca, nosotros estamos en el tiempo de Dios, estamos en el conteo regresivo que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque se está acabando el tiempo. Entonces tenemos que saber lo que estamos haciendo, porque no es simplemente predicar al Cristo. Predicamos al Cristo, se convierte en las almas, ¿y qué las hacemos? Las almacenamos. No, tenemos que enseñarlos a qué, a seguir sus mandamientos, tenemos que enseñarlos a caminar en la verdad, a caminar en la palabra y desarrollar un ministerio. ¿Para qué? Para que ellos cojan otros discípulos y enseñen a otros. Y esos otros se convierten en maestros. A mí lo que me da alegría es que cuando yo veo que una persona se desarrolla en la palabra y se desarrolla en un ministerio, tú te das cuenta, Nulian, que se lleva como que una multitud, 5 o 10 personas, y eso es una bendición por uno que aprendió. 5 o 10 están aprendiendo de ese uno. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, gente valiente. Porque dice que el reino de los cielos sufre violencia desde los tiempos de Juan el Bautista, pero solamente los valientes, en otra versión dice los violentos, en otra versión dice los salvajes, lo arrebatan. Qué bueno es el Señor, ¿eh? Que meterse en la palabra. Yo me gozo, verdaderamente a mí me encanta hablar de esta palabra. Estamos muy contentos. Este que le habla es el pastor Luis Rodríguez, y esta es tu programación Portafolio Eclesiástico. Y hemos estado predicando bajo el tema adoración y oraciones que no llegan al trono, y estuvimos en el libro de Isaías capítulo 1. Tenemos que hacer algo grande en estos tiempos. Tenemos que esforzarnos, iglesia. Tenemos que aprender el evangelio verdadero en espíritu y en verdad. Esto es